Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, por asistir a este encuentro tan maravilloso que me parece a mí este tema y bueno, por nosotros poder estar aquí también presentes. Vamos a ver si lo logro. Bueno, uno siempre debe poner aquí sus estudios cuando decide estar en un ámbito académico con un perro, para que también se pueda, digamos, tener una justificación de lo que nosotros hacemos. Él es Mike, bueno, ya me presentaron, Mike es un perro certificado como perro de intervenciones asistidas con animales y poco a poco les estaré contando también cuál es su labor y cuál es nuestra labor también en los procesos terapéuticos, específicamente en este tema de enfermedad, muerte y duelo. Nosotros hacemos parte de la organización Somos Dos. Bueno, si el público nos lo llama, mejor, porque él ama estar con las personas. Ven, Mikey, ven. Y efectivamente va a preferir estar allá que conmigo. Bien, nosotros hacemos parte de una institución, Somos Dos, espérate amor, que trabaja por mejorar la calidad de vida por medio del vínculo entre el ser humano y el perro. Las intervenciones asistidas con animales es un campo bastante amplio y nosotros nos especificamos especialmente con el tema de los perros. Tenemos varias líneas de trabajo: educación canina, perros de asistencia, intervenciones asistidas con animales, que es lo que hablaremos un poco la tarde de hoy, y la formación a profesionales que quieran formarse en este ámbito también. Bien, antes de comenzar un poco con las intervenciones asistidas con animales, me gustaría contarles por qué comencé con este tema que es un poco desconocido en nuestra cultura, específicamente en Latinoamérica, y es un poco con el tema del duelo. En mis prácticas, que no fue hace muchos años, estaba trabajando con víctimas del conflicto armado y como psicóloga tenía que trabajar en cárceles con ex paramilitares y ex guerrilleros en la ley de justicia y paz. Mi labor era poder realizar toda esta parte de la verdad. Entonces las mujeres víctimas del conflicto, y mujeres y hombres y niños, tenían que ir a las cárceles, yo debía acompañarlos y ex paramilitares y ex guerrilleros debían contarle cómo habían asesinado, violado, ultrajado, empalado a sus seres queridos, ¿cierto? Cuando yo me encuentro con esto, me doy cuenta que estoy trabajando un duelo, pero desde el duelo no resuelto, efectivamente. ¿Por qué? Porque estas personas llevaban con sus seres desaparecidos hace más de 15, 20 años. Entonces, aún no sabían si estaban vivos o si estaban muertos. Entonces, un poco este tema de la muerte y este tema del duelo es lo que me lleva a mí a trabajar desde otro lugar. Una experiencia con una de las mujeres con las que yo trabajaba, una vez que ya le habían contado un poco esta situación que había pasado con su hijo hace 17 años, la fiscalía la llama a decirle que habían encontrado los restos efectivamente de su hijo. Eso es lo que estas personas tanto añoran, ¿cierto? Ya encontrarlas vivas, no, pero sí por lo menos encontrar los restos. Cuando ella me cuenta que por fin la fiscalía había encontrado sus restos, pues yo decido acompañarla en este proceso y ella sale completamente desconcertada porque el ADN no coincidía con los restos de su hijo y se lo dijeron después de haberle dicho que sí coincidía. Ella me gritaba y ella se desplomó en el suelo y me gritaba y me decía que quién era el ADN que no le quería entregar a su hijo, ¿cierto? Efectivamente, en un contexto sociocultural distinto, donde la educación a veces no es asequible y este tipo de cosas pues no se sabe y el Estado tampoco tiene la delicadeza un poco de informar. Entonces a ella solamente le dijeron no, el ADN no coincide con el de su hijo y ella creía que el ADN era alguien que no quería entregarle a su hijo, cuando ya después de 17 años había encontrado los restos. Cuando ella me cuenta eso, yo ahí entiendo que yo tendría que actuar desde otro lugar, ¿cierto? Que mi lugar como psicóloga necesitaba en este tema del duelo partir de una intervención distinta, desde lugares diferentes, y es ahí un poco donde la vida me permite encontrarme con las intervenciones asistidas con animales, efectivamente desde mi experiencia de vida con los perros, y es un poco lo que les contaré hoy desde esta ponencia. Las intervenciones asistidas con animales, como les decía, bien corto,
Es un tema muy amplio y nosotros, acuéstate ahí, eso. Nosotros nos especificamos en los perros, pues porque desde siempre había sido mi pasión como tal a nivel personal. Tienen un enfoque holístico desde la institución Somos Dos, efectivamente se hacen de maneras muy distintas. Yo estudié en España y se hace de una manera diferente, hago procesos en Estados Unidos, se hace de una manera diferente, pero en Colombia se hace desde un enfoque holístico que se centra en el vínculo entre el ser humano y el perro, y es desde ahí que empezamos a trabajar estos fuertes fundamentos terapéuticos que puede llegar a tenerlo. ¿Qué se busca? Construir procesos, no resultados, procesos, ¿cierto? A partir de la motivación y de la dignificación, que desde mi experiencia pues no se le había permitido mucho, no se le permite mucho esa parte de dignificación a nuestros propios pacientes. Y desde esto buscar beneficios que mejoren la calidad de vida de ambos, tanto de personas como de animales. Para eso es importante conocer que las intervenciones, a mí siempre me dicen esto es nuevo, y esto no es nuevo. Esto lleva muchos años atrás, donde tiene una historia como tal. Podemos ver que en 1200, desde Grecia, por ejemplo, ya habían perros que llamaban coterapeutas, por ejemplo, ¿cierto? Me voy a centrar en la parte de perros porque, como les digo, las intervenciones animales con leones marinos, con delfines, con caballos, con perros, con muchos animales, pero pues mi énfasis es en perros. Luego en Bélgica ya se aplicaba también una especie de terapia asistida con animales en el siglo IX, luego en el siglo XVI empezamos también, como a la gente enferma, los doctores recomendaban también ese trato, ese contacto con los perros porque les hacía bien. Luego, en el siglo XVII en Europa, el caballo se convierte en un elemento de tratamiento, lo que ahora podemos conocer como intervenciones asistidas con caballos o equinoterapia. Entonces, algo nuevo no es, efectivamente, el asilo de York, muy importante en Inglaterra para nosotros desde este ámbito, da unos primeros informes sobre las terapias asistidas con animales. Ahora les contaré un poco sobre la tipología que puede existir, porque me parece importante dar este contexto, ya que es algo tan desconocido, antes de poder comenzar a hablar qué es lo que nosotros realizamos. Luego, en 1867, en Alemania, comenzaron a trabajar ya con autismo, ¿cierto? Y animales, que es uno de los usuarios que más se ven beneficiados desde esta área. En el 44 en Estados Unidos comienzan lo que ahora llamamos PTSD, los perros de estrés postraumático, para las personas que habían venido de la guerra, los militares específicamente. Luego en el 1953, Boris Levinson, que ahora es denominado un poco como el padre también de la terapia asistida con animales, él estaba en un caso con un niño con autismo y vio que ese niño con autismo no quería tener interacciones con él, pero sí con el perro que él tenía en casa. Entonces se comenzó, y él fue el primero que realmente instauró o acuñó el término de pet therapy, de perro de terapia. 1966 también logramos en Noruega una rehabilitación a personas invidentes. Efectivamente hay una diferencia entre los perros de intervenciones o de terapia con los perros de asistencia, con los perros guía, por ejemplo, que ven para personas con discapacidad visual. Luego en los 70s se comenzaron a trabajar y a darse cuenta que los perros eran catalizadores sociales, que es un poco la funcionalidad y los beneficios que tienen los perros, que luego lo vamos a ver. Y en el 74, se comienza en Ohio, en Estados Unidos, un programa como tal para los reclusos, ¿cierto? En España también tuve la oportunidad de poder trabajar en pro de poder hacer una resignificación del trabajo con estas personas y apoyar un poco también esa resocialización, ¿cierto? Personas que van a salir y que efectivamente por su hoja de vida no van a poder ser recibidos en ninguna parte, pues se certifican como entrenadores de perros, y también se hace un proceso bastante bonito desde este lugar. Bien, en 1975, Reino Unido ya, empieza a haber una monta con burros también, que empieza a trabajarse desde este lugar. En el 77 se funda Pet Partners, que es una de las instituciones en este momento más fuertes a nivel de intervenciones asistidas con animales. En el 82 se comienza el adiestramiento canino en prisiones, que es algo que ahora se realiza mucho en toda la parte de Europa. Y en el 83 se crea la organización escocesa Pets as Therapy.
Bien, entonces como ven hay un recorrido, mencioné cositas muy puntuales, hay muchísimos más antecedentes, pero es como para dar una contextualización que esto no es algo nuevo, no es algo de ahora, que si bien es poco conocido, sobre todo en el contexto latinoamericano, es algo que lleva mucho tiempo haciéndose y tiene muchos fundamentos teóricos y científicos como tal, que es lo que tanto se necesita, como nos lo decía la doctora aquí, que es tan importante a veces, que se requiere tanta fundamentación, entonces uno le toca estar buscando cosas y estudios. Bien, los tipos como tal de intervenciones que tenemos en este momento están la terapia asistida con animales, la educación asistida con animales y las actividades asistidas con animales. Las tres con objetivos completamente diferentes, con una estructuración completamente distinta. A nivel de la terapia se tienen objetivos mucho más terapéuticos, estructurados y siempre en compañía de un profesional de la salud. La educación asistida igualmente, pero en compañía de un profesional de la pedagogía, y las actividades asistidas con animales no requieren el acompañamiento necesariamente de un profesional ni de la salud ni de la pedagogía, y no se tienen objetivos tan estructurados, pero sí objetivos más a nivel lúdicos. Bien, ¿qué es un perro de terapia? Me parece importante también contextualizar, porque no es un perro al cual le ponemos un chaleco y ya, no es un perro que es tierno, no es un perro que le gustan las personas, ¿cierto? No es solamente eso, porque las personas acuden constantemente a mí diciéndome, o los profesionales, y hago aquí también como un paréntesis, que bueno que los profesionales de la salud seamos más conscientes de este tema. Un perro no se receta, un perro simplemente no se le dice al paciente, mira, yo creo que un perro te puede hacer bien, porque a veces un perro sin la educación necesaria, sin una estructura clara, le puede hacer más mal a una persona y al perro mismo que bien, ¿cierto? Entonces es importante saber que estos perros tienen un entrenamiento mínimo de 2 años, con unas características de su temperamento, con un temperamento estable, con una adaptabilidad muy clara, ¿cierto? Yo tengo que estar con mi perro en ese momento, tengo que estar tranquilo a pesar de que lleva todo un día en ese auditorio y no estar corriendo y jugando con sus perros amigos o en el parque, sino acompañándome a mí, por ejemplo. Una capacidad de sociabilidad, de que le gusten las personas, de facilidad de aprendizaje, porque todos los días tenemos que aprender cosas nuevas, nos vamos a enfrentar a usuarios distintos también, estoy tratando de no moverme mucho para no alterarlo. Con una capacidad de concentración, a veces tenemos que estar en intervenciones todo un día, con niños, jóvenes, adultos o adultos mayores, y debe de estar completamente concentrado, que sea estable y con capacidad de recuperación. Cuando trabajamos con niños con autismo, con demencias, nos tenemos que someter un poco y el entrenamiento de ellos va basado a que se puede ver afectado, hay gritos, hay golpes, hay ruidos, entonces ellos tienen que tener la capacidad de recuperarse de estas situaciones. Efectivamente mi labor es que eso no pase, pero puede pasar y debo de tenerlo también capacitado para ello. Que sea fiable y predecible, que me pueda mostrar todas estas señales de estrés que ellos manifiestan. La comunicación de los perros es gigante, los perros no hablan pero se comunican y nos expresan constantemente cosas que los seres humanos no nos ponemos, digamos, en la tarea de interpretarlo, pero nosotros como guías de ellos sí debemos hacerlo. Y efectivamente con agresión completamente cero, un perro no puede tener ningún tipo de estas conductas por los tipos de usuarios con los que solemos estar o acompañar. Bien, ¿por qué introducimos a un perro en sesión? Y en este caso en una sesión terapéutica, por ejemplo, de duelo o de cualquier tipo de enfermedad. Porque realmente un perro nos sirve como un estímulo discriminativo, como un motivador y como un reforzador de conductas, ¿cierto? Esas son, digamos, como las 3 más importantes funciones que ellos tienen, y ya es nuestra labor con cada usuario poder hacerlo viable y que pueda funcionar. ¿Cuándo lo introducimos? No siempre un perro es funcional, ¿cierto? No es, ay, me encanta, quiero hacer terapia con perros, quiero que me acompañes en el proceso de duelo o con un paciente. Yo necesito que ese paciente, por ejemplo, le gusten los perros, ¿cierto? Entonces nosotros atravesamos procesos de duelo no solamente con personas, sino también con pérdida de animales, que ahora es un tema que cada vez los animales de compañía cogen más fuerza, y son duelos complejos porque realmente no es el duelo que todo el mundo va a entender, pero hay personas que lo sienten como si fuera más fuerte que su propia familia, ¿cierto? Porque ya hace parte de nuestra familia, está catalogado como familia multiespecie.
Entonces, acompañamos también esos procesos, pero no siempre el perro es funcional. El perro es funcional cuando la persona tiene un amor hacia los perros, cuando tiene una vinculación desde ese lugar, cuando realmente el perro ayuda y puede permitir cumplir los objetivos. ¿Cómo lo introducimos? Siempre desde el bienestar animal, eso es fundamental. Mi perro nunca me dijo, ve Dani, qué bueno formarme de 2 años, 3 años, 4 años, ir a los hospitales, estar ahí con niños con autismo, gritando todo el día, con personas con demencia, con personas que están a punto de morirse y lloran constantemente encima mío, ¿cierto? O en tu consultorio todos los días escuchando a tus pacientes. Como él no me dijo eso, yo cada día tengo que enfocarme en que él esté bien, ¿cierto? Entonces es fundamental el bienestar en este caso de él. Él es mi compañero de trabajo, aparte de mi compañero de vida, pero si él nunca me pidió eso, sino que yo lo estoy sometiendo a eso, efectivamente, pues mi labor es que lo someta a eso de una manera divertida, que le guste, que esté tranquilo, a pesar de que lleva todo un día acá, que lo disfrute, ¿cierto? Y esa tiene que ser mi labor constantemente. Entonces es importante también tener esto en cuenta. Bien, las intervenciones asistidas en procesos de enfermedad, ¿cómo las trabajamos? Hay diferentes áreas. Trabajamos el área social, por ejemplo, con cualquier tipo de población. En este caso nos acercamos mucho también a los adultos mayores que ya están con un deterioro cognitivo fuerte, con un deterioro, bueno, de todas sus áreas generalmente, que están olvidados porque esta cultura no aprecia el adulto mayor. Estamos constantemente yendo a instituciones donde son instituciones muy hermosas, muy bonitas, muy costosas, pero que sus familias no los visitan hace 3 años tranquilamente y están muriendo solos. Entonces nosotros vamos y trabajamos, por ejemplo, desde un área social. ¿Por qué? Porque el perro es un facilitador de la comunicación. Hoy más de 15, 20 personas me han preguntado el nombre de Mike, lo han ido a acariciar, han sonreído cuando lo ven, y eso es lo que nosotros aprovechamos de estas intervenciones y de esa magia un poco que tienen estos seres, ¿cierto? Produce empatía, también se me acercan, me cuentan el fallecimiento de sus perros. Cuando vamos a las instituciones de los adultos mayores, la mayoría han tenido perros, ¿cierto? Aquí trabajamos un poco el sentido de utilidad. Las personas antes, ellos fueron papás, ellos fueron hijos, ellos han sido, no sé, psicólogos, médicos, pero ya no, ¿cierto? Ya hasta ellos mismos tienen que lavarles los dientes porque ya no lo pueden hacer. Entonces, cuando llegamos a donde personas que están también viviendo su proceso, su propio proceso de duelo, solos, es muy importante devolverles el sentido de utilidad. Entonces, cuando llegamos a estas instituciones a decirles, Mike te necesita, nuestros perros te necesitan, porque necesitan que los arregles, que les lave los dientes, que los peines, por ejemplo. Estas personas, a estos adultos mayores se les alegra el día, porque hace mucho tiempo no hacían algo por alguien, ¿cierto? Y a veces se nos olvida algo tan sencillo. Entonces, devolverles el sentido de utilidad a estas personas en un proceso en el que me dicen, yo sé que yo me estoy muriendo, pero estoy disfrutando mis últimos días, y en ese momento, y los disfruto con estos perros, peinándolos y poniéndolos súper bonitos, sacándolos a pasear, por ejemplo, así sea en silla de ruedas o así sea en las camas que tengamos que irlos a visitar, pues es un aliciente mucho más para su proceso como tal. Bien, aparte de esta área social, si me ayudan, por favor, trabajamos. Bueno, aquí eso fue en diciembre, efectivamente los diciembre son complejos y difíciles, entonces May era el arbolito de Navidad y ellos estaban felices poniéndole todos los adornos a él, y es un momento muy gratificante que ellos de verdad me dicen, yo sé que yo tengo 5 veces, 6 veces, 7 veces tu edad, pero te agradezco por lo que estás viniendo a hacer acá con estos perros y por permitirnos que un día sea un día alegre y no como los que venimos llevando todo este tiempo. Bien, desde la enfermedad también trabajamos otras áreas, el área emocional, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, estamos trabajando también con personas que están en ciertos lugares y ya su proceso es tan degenerativo que no se pueden mover de sus habitaciones y que llevan un buen tiempo aquí. ¿Por qué trabajamos también con un perro? Porque el perro no juzga, ¿cierto?
A pesar de que tratemos de ser inclusivos con la diferencia, con la discapacidad, siempre somos seres humanos que estamos con nuestra mirada juzgando. El perro no lo hace, el perro no discrimina, como les decía, produce empatía, estimula la capacidad de proyección. Y eso significa que yo puedo ver en él algo que yo no puedo ver en mí, y eso me va a permitir trabajar en muchos procesos, facilita la expresión o contención de emociones. Tal vez con la señora que todos los días me baña, yo no voy a decirle lo que siento, porque pues ni ella me lo permite, ni yo quiero, pero con el perro sí, al perro se lo cuento. Entonces a veces nos vamos y dejamos a los perros para que hablen un poco con ellos y sentirse escuchados por alguien que no los juzga, por un ser que está ahí atentos a ellos. Para ellos es muy gratificante y da una sensación de calma y relajación. Esto no es mágico, esto no es porque sí, los seres humanos tenemos una capacidad como tal de interacción con ellos llamada biofilia, ¿cierto? La biofilia es esa interacción, es algo innato que tenemos todos los seres humanos con esas ganas de querer interactuar con la naturaleza. Todo esto, que esas acciones que ustedes hacen cuando van y acarician un perro, es eso lo que nosotros tenemos un poco ahí despierto y con lo que nosotros trabajamos. Bien. El área motriz también estimulamos la capacidad de proyección. Entonces, si Mike es capaz de ir de acá a allí y dar 3 pasos, pues yo también puedo hacerlo, y Mike me motiva a hacerlo, y yo hace mucho no camino y tengo mucho dolor en mis articulaciones, pero voy a intentar hacerlo, y tal vez esos 3 pasos que esa persona de hoy, ven gorda, tal vez esos 3 pasos que esa persona de hoy puedan generarle mayor motivación en su día a día. Genera mayor adherencia a la tarea. Ya las personas ni quieren ir a los procesos psicológicos, ni quieren hacer un proceso como tal de ningún área de la salud, porque duele, porque cansa, porque agota. Pero si está un perro, pues puede generarme mucha mayor adherencia y motivación, y nos permite descontextualizar la sesión. A veces a mis pacientes se les olvida que están en sesión cuando ven a Mike. Entonces eso es positivo, sobre todo con niños. Ahora que estamos trabajando el tema de abuso sexual infantil, que el niño lo que menos quiere ver es un psicólogo, pero cuando vea a un perro, a un peludo feliz saludándolo, pues tal vez pueda yo permitirme y ayudarme más y apoyar con él para tramitar esta pérdida también que está teniendo desde este lugar. Bien, pasemos. Bueno, aquí ya. El área sensorial también da una sensación de calma y relajación, es un estímulo prototípico, diferente y multisensorial. Su pelo, su saliva, sus ojos, su respiración, con todo eso es que nosotros trabajamos. Vuelvo y les digo, no es algo mágico, es algo que está estructurado y fundamental, algo que requiere mucho estudio, mucho conocimiento de mi perro también para yo permitir eso. Simplemente con los niños, por ejemplo, con autismo, desde su desintegración sensorial trabajamos con la respiración de ellos, poder generar esa homeostasis que se puede trabajar desde el calor que ellos emergen, desde la respiración y el sonido, y puede permitir una mayor higiene, por ejemplo, del sueño, que es un reto tan difícil para ellos y para su familia. Bien. Área cognitiva, como les decía, también estas personas adultos mayores en enfermedad ya crónica tienen un deterioro fuerte, entonces el perro nos permite captar la atención mucho más rápido. Yo voy a lugares donde, no sé, llevo 2, 3 años, 4 años yendo y no se acuerdan de mi nombre, pero el de Mike seguramente sí, ¿cierto? Y siempre lo saludan, y puede que no se acuerden de nadie, pero el del perro se lo saben, y el de todos los perros del equipo. Entonces, ¿cómo trabajar desde esa motivación? Porque es un modelador de comportamientos. Si Mike lo hace, entonces también lo vamos a hacer todos, o como Mike lo haga, lo vamos a hacer nosotros. ¿Te estás comiendo las flores? No, gordo. Genera mayor adherencia a la tarea y descontextualiza la sesión. Si quieres muestra el videito. Abajo. Eso. Muy bien. Aquí, por ejemplo, estamos en un bingo. Y a veces ellos están cansados de todas las actividades que suelen hacer, pero si Mike lo hace, vale la pena hacerlo, ¿cierto? Y se ven mucho más motivados. Y Mike hace bingos, Mike hace conferencias, Mike es árbol de Mike hace de todo, y todos los otros perros del equipo, y eso genera más impacto del que nosotros creemos. Bien. Ahora, las intervenciones en procesos de muerte y duelo.
Pasemos. Nosotros tenemos un programa llamado Huellas para el Alma, donde trabajamos no solo la pérdida, como les decía, de seres queridos humanos, sino también de los animales de compañía, porque cada vez los perros tienen un lugar más importante en nuestra familia y en las personas como tal. Y ahora, como dicen, las personas no quieren tener hijos sino perros, entonces la muerte también de ellos es complicada, es difícil, porque no son duelos fáciles de llevar, en el sentido de que muchas personas aún no lo entienden, de que tal vez en tu empresa no lo van a tomar como una calamidad doméstica, como si fuera de una persona. Entonces ese acompañamiento también se tiene que hacer, ¿cierto? Hay personas que llevan sufriendo años y años por la pérdida de sus perros, porque el perro le ha permitido algo que un ser humano jamás, ¿cierto? Y es ese apoyo incondicional. Entonces apoyamos también esos procesos, así como los procesos también de pérdida de un ser querido humano, efectivamente. Trabajamos generando un ambiente de escucha, de apoyo, a partir de ¿qué? De los perros también, efectivamente, y de resignificación como tal. Entonces tenemos varios objetivos, como les decía, trabajamos con personas víctimas del conflicto armado, con sus duelos también no resueltos. Promovemos espacios de escucha y expresión emocional a través de ejercicios sensoriales con los perros de terapia. Como les decía, la parte sensorial es muy fuerte y tiene un efecto muy tranquilizante en nosotros, y eso hay que usarlo y hay que promoverlo también, porque están en un proceso complicado, difícil, donde se hace cada vez más difícil poder enfrentar la realidad luego de una pérdida. Entonces lo trabajamos desde ese lugar. Disminuir los factores de riesgo asociados a un proceso de duelo por pérdida de un ser querido. Factores de riesgo que pueden ser graves, fuertes, dependiendo de la pérdida como tal, y también lo trabajamos desde esa manera, lo hacemos de forma individual o lo hacemos en grupos de apoyo también con las mujeres. En este momento estamos trabajando con un grupo de mujeres y hombres y niños, y han tenido realidades complicadas, la mayoría también han sido abusados sexualmente, han perdido a todos sus familiares. Entonces poderlos, digamos, como sacar desde ese lugar no es fácil, y necesitamos emplear estrategias. Cuando llegan los perros es diferente, porque estas personas están agotadas y cansadas de los psicólogos y de las personas como tal, que lo único que han realizado es un sistema de revictimización, que es lo que permite un poco también el Estado, ¿cierto?, desde ese lugar. Entonces, en este sentido, lo que trabajamos también es, no viene el psicólogo, el 16º psicólogo o 20º psicólogo que te ha atendido para que puedas reclamar el subsidio que te da el Estado, porque cada vez que lo necesitas reclamar tal vez tienes que contar toda tu historia y tu sufrimiento, mientras alguien ni siquiera te mira a los ojos, sino que mira un papel y escribe. Y cuando vienen tal vez estos psicólogos, pero en compañía de perros, es un poco diferente y trabajamos desde lugares completamente distintos, porque creo que se necesita. No es porque no esté de acuerdo con el trabajo tradicional, sino que siento que hay personas que necesitan ya desde otros lugares, porque ya están agotados, porque están revictimizados por muchas situaciones, y lo trabajamos desde este lugar. Entonces también incentivamos la transformación del concepto de muerte, ¿cierto? Estas personas nos ayudan mucho a entender también ese concepto, a pesar de que no tienen muy claro qué ha pasado o qué pasó con sus seres queridos, pero nos permiten también, y digo nos permiten porque es un aprendizaje constante. No somos nosotros los psicólogos que llegamos a enseñarles qué es la muerte, sino que es una construcción colectiva constante, en la que también, a partir de procesos de ritualización, permitimos también transformación y poder tramitar mucho mejor estas experiencias. Bueno, entonces a May le digo que tenga resistencia, que tenga fortaleza, y a ver, que ya me olvidó lo otro, y persistencia. Mi hermana, con mucho amor y con mucho cariño, que volverá. Así es. Bien, aquí por ejemplo en estos videos con ellas, a ellas no les gusta hablar muchas veces de lo que les ha sucedido. Entonces trabajamos es que a Mike Mike tiene una pérdida, por ejemplo, en este caso, ¿cierto? Entonces por eso les decía que genera una proyección, porque es más fácil yo ver en el otro lo que no soy capaz de reconocer en mí mismo. Entonces le permiten a Mike estrategias y herramientas de afrontamiento de su duelo,
sin mencionar que estamos trabajando el duelo de ellos mismos, ¿cierto? Y cuando yo ya me pongo desde otro lugar de observador, entonces me permito sentir y desde ese lugar podemos resignificar mucho sus experiencias. Si quieres ponemos el otro video. Reflexionar, y yo digo que May necesita eso, la tranquilidad y pues no tener mucho el apoyo de ustedes en ese momento y de nosotros que en ese momento estamos. Las personas empiezan a decir qué es lo que May necesita, qué es lo que May quiere, qué es lo que May desea, y hablan con mucha propiedad siempre, ¿cierto? Los animales, en este caso pongo el ejemplo pues de May que nos acompaña hoy, y siempre es Mike necesita apoyo, Mike necesita resistencia, Mike necesita fuerza porque Mike está cansado, pero no conocen a Mike, pero no están hablando de Mike, están hablando de ellos mismos, ¿cierto? Que a veces se hace muy difícil hablar desde ese lugar y ellos nos permiten entonces ponernos en un lugar para podernos soltar, catalizar esas emociones, generar una mejor expresión de estas y contención a la vez también. Lo que decían estos días, ahora los ponentes, perdón, queremos callar al paciente porque se nos desborda, ¿cierto? Queremos simplemente que no piense cosas malas porque todo está bien, o con un niño todo está bien, y no, a veces las cosas no están bien y si hay que desbordarnos, pues nos desbordamos, y aquí hay un peludo que te va a contener esas emociones y va a estar ahí contigo, simplemente se va a apoyar encima de ti o te va a lamer la cara o no sé, algo distinto a lo que ya suelen decirte, y eso puede ser a veces hasta mucho más funcional que otras cosas. ¿Cómo lo hacemos? Entonces generando espacios de validación, efectivamente de expresión y contención emocional, todo lo contrario a lo que a veces nos enseñan desde la psicología, desde la medicina, o bueno, a tratar de dar la cura, la solución y que todo esté bien, y no, cuéntanos, estás pasando por un proceso de duelo, tuviste una pérdida, las cosas deben de estar mal. Es momento de hablarlo y aquí está Mike para escucharte. Con niños nos funciona mucho también las lecturas, nos funciona mucho los momentos de que le cuenten a él todo lo que están sintiendo, porque Mike no se lo va a contar a alguien, porque tal vez ya perdieron la confianza en sus padres, en sus profesionales, entonces aprovechamos un poco también desde ese lugar para trabajarlo. Actividades de ritualización enfocada en la particularidad de la pérdida, y de esta manera favorecer el proceso y asimilación del duelo como tal. La ritualización es fundamental tanto en animales de compañía como en seres humanos, ¿cierto? Poder coger esas cenizas y volverlas una planta, poder hacer coger esas fotografías y poder sentir. La ritualización nos ha acompañado a lo largo de la historia de los seres humanos y es crucial poder hacer esa tramitación desde ese lugar, y ellos nos ayudan en ese aspecto también. Y luego, a partir de las actividades asistidas, también en este caso con perro, generan un espacio de resignificación y de cierre del proceso, en el cual ya decidimos si continúan en un proceso como tal terapéutico o si con la terapia asistida con animales es suficiente. Es importante aclarar que las terapias asistidas con animales son terapias complementarias, no son alternativas. No es que quitamos un proceso y ponemos la terapia asistida con animales, sino que complementamos desde un área distinta para que el proceso sea mucho más holístico y significativo. Bien, no sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias. Hay una pregunta. ¿Cómo estás? Aquí. Bien, justo para eso también nosotros tenemos un programa en el que no solamente trabajamos esa pérdida para las personas como tal, sino la pérdida que ellos tienen. Ellos se jubilan, entonces ahí pierden su trabajo y no poder venir a esos espacios los afecta muchísimo. Entonces desde ese programa trabajamos la pérdida que ellos tienen ya desde su trabajo como tal y la pérdida que nosotros podemos tener porque se avecina el fallecimiento de ellos, ¿cierto? Entonces efectivamente hacemos un acompañamiento constante con todo un equipo de trabajo
porque él no es un perro mascota, él no es el perrito que yo llego a la casa a pasear, sino es el que me acompaña a las 24 horas, en vuelos de 12 horas, por ejemplo, a otros países constantemente, y no es un vínculo normal, ¿cierto? Es un vínculo fuerte, es un vínculo que necesita trabajarse así como muchos otros, entonces ponemos mucha atención en eso y como equipo siempre se trabaja, se realiza y se hace un proceso de acompañamiento porque es una pérdida que ambos vamos a sentir, ¿cierto? Yo porque te voy a perder, porque vas a fallecer, porque efectivamente tu vida es muy corta, y él porque pues ya no puede continuar en los espacios como antes, no los retiramos de inmediato, es algo progresivo y siempre tratamos de que estén en estos lugares porque quitarle esto que ellos están viviendo, porque él disfruta que lo estén mirando, que lo toquen, que lo acaricien, entonces yo tampoco se lo puedo arrebatar de inmediato, pero sí comenzamos un proceso de duelo juntos, entonces ahí está el equipo acompañando. No sé si alguien tiene otra duda. Bueno, muchas gracias. Mike.